En el vídeo de hoy os traigo la review de la Hack 04 en su formato redondo, en su formato híbrido. Así que si quieres ver qué tal funciona esta pala, quédate que después de la intro te cuento todo de ella. Os dejo mi cupón descuento de Padelwise y si nos centramos en las specs de esta Hybrid 2025, trae todas las tecnologías que incorpora la Hack 04 de Paquito Navarro, pero con un formato diferente. Os vais a encontrar un formato a caballo entre redondo y híbrido con carbono 18K en sus caras y la goma multi-EVA de Bull Paddle. El rugoso 3D y el patrón de agujereado es el mismo que el de la pala con formato de ataque. En cuanto a su tacto, es un tacto medio duro, si me apuras medio puntito más duro que la Hack 04 normal de Paquito. Y una de las novedades que incorpora esta pala y de Bull Paddle en 2025 son los Easy Vibes, estos dampeners que podéis colocar en los agujeros de la cara de la pala y os van a servir para reducir las vibraciones y para modificar un poquito el balance. Y siguiendo con el mismo tema, si nos centramos en el balance y peso, en cuanto a su peso, con el Exacor colocado y con un over es de 369 gramos y en cuanto a su balance es un balance medio-bajo, 255 milímetros. Si seguimos bajando nos encontramos con su corazón que incorpora la tecnología Air Power, que además también va por todo el lateral de la cara de la pala. Aquí podréis colocar los custom weight de Bull Paddle y también en el tapón. En cuanto a su puño, es un puño de tamaño estándar, incorpora el Hexacore y como ya sabéis en Bull Paddle el cordón sale de la zona lateral del puño. Así que una vez vistas las specs os dejo con mis impresiones en pista. Ya estamos aquí en fondo de pista con esta Hack 04 Hybrid que monta carbono 18K tricarbon junto con la goma multi-EVA de Bull Paddle. En cuanto a los materiales es exactamente igual que la Hack de Paquito Navarro y en cuanto a comportamiento aquí en fondo de pista se mueve mucho mejor. Es un formato redondo, es un formato que vais a mover muy bien, contando además que no es una unidad muy pesada, la nuestra por lo menos no. Y en cuanto al balance, pues es un balance bajito. Así que aquí en fondo de pista el tacto es un tacto medio duro, es un tacto que lo cierto es que se siente bastante reactivo a velocidades bajas, pero es que en un ritmo alto me ha parecido que la bola sale bastante bien y que la pala se siente progresiva. Así que aquí en fondo de pista me parece una opción muy interesante. Creo que este año puede ser una de mis palas favoritas en fondo de pista, en situación defensiva, porque el punto dulce, este año, como ya sabéis, Bull Paddle incorpora los Easy Vibes y eso hace que el punto dulce se note un poquito más amplio. Es que punto dulce por encima del tamaño estándar sin duda. Una pala que en fondo va muy bien. Me recuerda mucho, así de inicio, a la AT10 12K, a la versión de Tapia, pero con el carbono 12K, porque es una pala bastante reactiva a velocidades medias, contando ese tacto medio duro que tiene. Si pasamos a un ritmo rápido, aquí muy buen comportamiento, una pala que se siente progresiva cuando aceleras, no se come mucho la bola, pero tampoco es un tacto excesivamente rígido. Con el bote pronto me gusta mucho. Y si pasamos a chiquita, a ritmo bajo, aquí esa goma multicapa que monta hace que cuando bajas la velocidad de la mano notes un poquito más la bola y eso se agradece y la salida no está nada mal. A ver, si venís de palas de tacto medio o de tacto medio blando vais a tener que alargar mucho más, pero en líneas generales lo cierto es que va muy bien tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto. Muy bien esta Hack Hybrid. En cuanto a mis impresiones de esta Hack 04
en su formato redondo es una pala que en fondo de pista os va a cumplir y os va a cumplir con nota. Me ha gustado mucho ese tacto medio duro que tiene, pero la reactividad que se siente a velocidades bajas es muy buena y lo mejor de todo es que en un ritmo alto se siente progresiva. ¿Qué me gusta un poquito menos? Bueno, son detalles que podéis quitar si queréis, pero por ejemplo yo el G-Sakor, que la estoy probando con él, se lo quitaría, y que salga el cordón de la zona lateral del puño también me molesta un poquito. A ver, si le quitáis el G-Sakor lo vais a notar menos, pero bueno, es algo que debéis tener en cuenta. En cuanto al resto, lo cierto es que es una pala que va muy bien, se mueve súper ágil, tiene un balance bajo, por lo tanto en fondo de pista es muy manejable, incluso cuando la bola os viene bajita, cuando tenéis que mover la mano rápido, y es que el peso también es relativamente bajo, así que es una pala que se siente bastante manejable. Vamos a ver qué tal funciona en red. Pasando a red, a situación de volea, aquí vais a notar que se siente reactiva a velocidades medias, tiene un balance bajo, pero lo cierto es que el empuje que transmite a la bola está relativamente bien, y más contando ese formato. Es una pala con la que no vais a tener ningún problema para entrar bien a volea y para moverla rápido de un lado a otro, y aunque tiene el balance bajo, pues no os va a faltar peso. El tema que seguramente vais a echar un poquito en falta es el rugoso, que sí que lo monta rugoso 3D, pero no se siente mucho. Es una pala con la cual, para que la bola coja bien efecto, vais a tener que mover bien la muñeca, porque si no vais a notar que os falta un poquito de grip en la pala. Y pasando aquí ya a un ritmo alto, a la situación de volea de bloqueo, aquí el tacto, lo cierto es que me cuadra mucho. Estaréis escuchando que se siente ahí el tacto relativamente seco, y eso hace que te aporte control y que la bola no flote mucho, sobre todo cuando pones la mano dura. Muy bien en el intercambio con volea en un ritmo medio y volea de bloqueo. Pasando a acelerar la bola a la volea ofensiva con la cortada. La salida es buena, el efecto ahí no es tan bueno. Cuando quieres acelerar un poquito de más, vas a tener que mover un pelín más la muñeca para conseguir enterrar la volea, y con la plana, con el chancletazo, bueno, aquí, si ponemos en contexto, lógicamente, que es una pala con formato redondo, pues lo cierto es que muy bien. Ya os lo he comentado en fondo, que me recuerda mucho a la 12K, a la AT10 12K, es que rinde muy bien en situación de control y en situación de aceleración. Por último, con volea corta, con dejada, aquí, como os he dicho, en volea tendréis que mover la muñeca, pero a mí no me disgusta la salida, está bien, y lo cierto es que se controla súper bien en un ritmo bajo, pero te aporta salida. Me gusta, aunque tenga el rugoso poco marcado, me gusta con dejada. Si pasamos al juego aéreo, el balance de esta hack no es muy alto, pero la manejabilidad es muy buena, y aquí con la bandeja pues no se nota mucho que ese balance no sea tan alto. A ver, vais a tener que alargar un poquito más que con una pala con formato híbrido o con formato de ataque, pero aquí el rendimiento es bastante bueno y la salida también. Si pasamos a acelerar con la víbora, aquí sí que podéis notar un poquito más esa falta de balance. Aquí hay que hacer un poquito más de esfuerzo para que la bola coja aceleración, bueno, por encima de la media de cualquier pala que se os venga a la mente con formato de control.
pero sobre todo con la víbora tendréis que mover un poquito más la mano y acelerar el brazo. Pasando al rulo, los 2-3 primeros los he tirado acelerándonos un poquito, porque la pala, la verdad que se mueve muy rápido. Es una pala que con este formato redondo y con este peso que no es excesivamente alto, se mueve muy bien. Os vais a encontrar seguramente un poquito más cómodos con el remate listado a verja en aceleración. Con el lentito va bien, va bastante bien, pero ahí se nota ese tacto medio duro y la bola no camina tanto. Y cerramos con el remate de aceleración. Y aquí, cuando aceleras bien el brazo, la pala se siente progresiva y el tacto es bastante agradable, porque es un tacto relativamente seco, te permite mover bien la mano sin que se coma mucho la bola. En potencia pura ahí seguramente vais a perder un poquito de progresividad, pero bastante bien, ¿eh? Mejor incluso en un tramo largo de remate que cuando le pegas más de potencia. En red es una pala que me ha sorprendido y me ha sorprendido para bien. No me esperaba para nada que este formato de pala redondo con un balance bajo te aportara peso en volea, pero en un ritmo medio aporta muy buen peso, y es que en un ritmo alto no se come tanto la bola. Si le tuviéramos que poner una pega en situación de volea, seguramente sería el rugoso 3D, que no se nota mucho, por no decir casi nada. Yo creo que si Bullpadel le hubiera montado un rugoso 3D más marcado, habrían ganado las prestaciones de la pala en situación de volea, aunque en líneas generales rinde muy bien. Y en cuanto a mis impresiones en juego aéreo con la bandeja, me ha gustado mucho, una pala muy manejable y buena salida de bola sin ser muy descontrolada, o sea que es una salida de bola que está bien, os tocará alargar un poquito. Y con la víbora ahí es donde seguramente vais a pinchar, sobre todo si sois jugadores que aceleráis mucho en las situaciones de víbora, porque ahí sí que podéis notar que se come un poquito la bola. No obstante, contando el formato que tiene y el balance que tiene, me parece que su rendimiento está muy por encima de la media. Está más a caballo en una pala polivalente que en una pala de formato redondo, que en una pala de control. Y si pasamos a mis impresiones con el remate, con el rulo, con el remate listado a verja, me ha gustado mucho, sobre todo en remates rápidos, porque copia muy bien el gesto de la mano. Entonces, si aceleráis el remate listado a verja, vais a notar que no se descontrola la bola y sobre todo que te aporta buena salida y buen peso. Con el remate listado lentito ahí seguramente tendréis que alargar un poquito más, sobre todo por el balance y por el peso de la pala. Ahí tendréis que tirar un poquito la punta hacia abajo. Y si pasamos por último a las situaciones de aceleración, con el remate listado me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho sobre todo en un tramo largo de remate. Con el remate plano de potencia, ahí sí que vais a pinchar, ahí sí que vais a notar que la pala se come un poquito la bola. Pero en cuanto a mis impresiones generales, es una pala que me ha sorprendido mucho y para bien. No la tenía en mi radar, pero este año yo creo que puede estar sin duda en una de las mejores opciones. No sé si en formato redondo, no sé si en pala de control o en un formato híbrido, en una pala polivalente. Así que nada, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda este vídeo. Si es así, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo. Adiós.